Está muy cabrón lo de Tehuacán, ¿no? ¿Qué? Pues que 2 militares del 24 de regimiento. ¿Ya estamos al aire? Ah, pues soy yo mi grosería. Se oyeron las groserías de Martín. No. Bueno, es que, pues, como siempre, ¿no? Tenemos aquí, Avísame. a veces un desfase en internet porque no siempre inicia la transmisión cuando aparentemente se da el botón de play, ¿no? Así es. Bueno, antes que nada, muy buenas noches. Hoy es el miércoles 3 de mayo del año 2017. Este es el programa Aquí Vamos, que es el programa de la Jornada de Oriente para sus redes sociales. En este día caluroso, en este día Muy caluroso, ¿no? que la principal, bueno, primero saludo a Martín Hernández, que me Buenas acompaña noches, aquí en el Arturo. estudio. Buenas noches, Yo soy Fermín Alejandro García Hernández. Estamos transmitiendo desde la redacción de la Jornada de Oriente. La noticia que hoy verdaderamente preocupó a la gente, al común denominador de la gente, a la mayoría de la población, es que durante 2 horas no hubo WhatsApp. Sí. Y eso pues, genera una verdadera crisis De en la ansiedad, población, de pánico. de sí. incomunicación. Esto ¿Sufriste, mide- Fermín? ¿Eh? ¿Sufriste? ¿Tú usas mucho el WhatsApp? Todos sufren porque no hay WhatsApp. Pero tú sufriste mucho, te sentí muy tenso toda la mañana. Claro, porque a ver, ya no solamente es una vía de comunicación personal, se ha vuelto ya una trabajo, red de ¿no? comunicación laboral, una red de comunicación interinstitucional, Sí, una herramienta de trabajo, ¿verdad? una red de comunicación entre personas que a veces no tienen otra vía de comunicaciones, a veces la única, O sea, tus fuentes. no, o sea, ciudadanos comunes y corrientes, que solamente pueden tener por medio del WhatsApp. Por ejemplo, yo he tenido conversaciones o comunicación permanente con personas de Europa vía WhatsApp. De WhatsApp. Y es la única vía que te permite estar en comunicación permanente sin que te implique un gasto excesivo. Y a la mano, ¿no? Muy Es muy rápido, fácil. es eficiente. Al mismo tiempo es un sistema que te esclaviza, terrible, porque hay personas que le dan una connotación como si fuera una conversación personal. O sea, te han regañado por dejar en visto a alguien, Fermín. Sí, claro, eso es una tendencia hoy. Has perdido relaciones por eso. Pues claro, bueno, Me dejaste en visto. hay un porcentaje Tengo ya, que vivir en la realidad. ya importante de relaciones sentimentales que truenan porque se enteran por infidelidades, porque una mala atención al WhatsApp genera discusiones. Sí, ¿por qué? Hay personas que se sienten, parejas que se sienten Agraviadas, ¿no? desatendidas, agraviadas porque no les contestan. Porque las dejaste en visto. Hay personas que, incluso que este fenómeno social que se presenta, de que hay una personalidad en WhatsApp o en general en las redes sociales y otra es la personalidad real. Y la real es la que decepciona. Sí, claro. O sea, hay personas que en WhatsApp, en Facebook, hacen campañas sobre la civilidad, los derechos, un montón de cosas, y en la vida real son totalmente ajenos, ¿no? O bien, ¿Qué ejemplo hay, Rubí? esta tendencia de que las redes sociales te permite falsificar una personalidad. Sí, ¿verdad? ¿No? Y lo interesante es cómo se le ha dado un grado muy alto de importancia a este tema. Mucha gente inicia relaciones sentimentales, relaciones laborales, relaciones de amistad. O las terminan. O las terminan a través de estas redes sociales. Para medir el impacto que tiene esta red, particularmente WhatsApp, los datos específicos dicen que el 47% de los mexicanos que tienen una línea telefónica móvil usan WhatsApp. 47%, ¿Qué somos? ¿Que ya 115 millones? ¿120? 120 millones. O sea, casi 60 millones de personas. 50 y tantos millones, más o menos. No, bueno, porque no, los bebés no usan WhatsApp ni teléfonos. Pero pon tú que habremos de un promedio de una población que te gusta 80 millones. Yo tengo entendido que más o menos se calcula que hay como unos 50 millones de mexicanos tienen ya líneas. que tienen líneas telefónicas. ¿Eso es el 60%, dices tú? 47%. Ponle tú 50, 25 millones de personas, 25 millones de mexicanos. 25 millones de mexicanos hoy viven atados a la red social de WhatsApp. Para que nos demos una idea del potencial global, se estima que en el mundo cada mes se abren 1.2 millones de nuevas cuentas de WhatsApp. Entonces, hablaban de 1.200 millones hasta ahorita que tenían el mundo, ¿no? Sí, o sea, esto nos habla de que
estás hablando de que más o menos unos 14 millones de cuentas al año nuevas de WhatsApp. O sea, el dueño es Mark Zuckerberg, que es el dueño, el CEO de Facebook. Y es el dueño de nuestras vidas, Fermín. Desde el año 2013 él compró WhatsApp. Hoy incluso ofreció una disculpa pública porque durante 2 horas falló esta red social. No se ha especificado las causas, pero esto es lo que siempre se ha hablado del tema de cuando las empresas se vuelven fundamentales en la vida social, o sea, se vuelven estructurales, claro, prioritarias. Entonces, cuando esas empresas fallan, se genera problemas no solamente en un país, en una ciudad, sino a nivel global, en el mundo, que es el caso de esta empresa de Zuckerberg, un estudiante de Harvard que en alguna ocasión otro grupo de estudiantes lo contratan para que haga una red social de estudiantes de Harvard en que puedan compartir perfiles para hacerle la competencia a esta primera red que se llamaba MySpace. Y Zuckerberg se da cuenta del potencial de hacer esta red social, y en un principio con muchos problemas porque a la gente no le gustaba. Después los hermanos que lo contrataron, que eran un par de muchachos juniors ahí de Harvard, cuando se dan cuenta del potencial de la empresa, emprendieron un litigio. Durante muchos años Zuckerberg, para poder fortalecer su empresa, enfrentó muchos litigios y hoy en día es uno de los hombres más ricos del mundo, CEO de esta empresa, generador de este estilo de vida light, alternativo. Su red Facebook, algunos habían dicho que tenía un crecimiento límite, pero parece que no es así. Al revés, Facebook cada vez ha ido innovando más. En este momento usted nos está viendo por medio de Facebook. O sea, Zuckerberg, gracias. Facebook Live se ha vuelto también otro nuevo fenómeno de comunicación. El problema es que estas empresas que se vuelven prioritarias en el terreno Son de la casi comunicación monopolios, ¿no? están en manos están en unas cuantas manos. Eso es lo que siempre se ha cuestionado. Particularmente aquí en México han existido muchos esfuerzos para que se democratice el tema de la tenencia de los medios electrónicos y no se ha logrado avanzar. Seguimos prácticamente con el dominio de unas pocas empresas. Así es. Las televisoras, el emporio de Carlos Slim, Sí. algunas empresas extranjeras. Por ejemplo, Slim no solamente controla teléfonos y Telcel, no, él controla los satélites en este país. Básicamente. Y toda la línea de internet, porque las más empresas están montadas en la línea de él. Entonces, tú controlar los satélites, tú puedes espiar, o sea, tienes el control del espionaje. Que eso se hablaba en este momento, algunos especularon eso, ¿no, Fermín? Que pueden estar espiando a los usuarios de WhatsApp. Pero yo digo, entre tantos usuarios, ¿a quién le interesa espiarnos? ¿O quién? ¿A nosotros? Bueno, porque ese pues es espían al hijo de Putin o al hijo de Donald Trump. Ese es un negocio muy rentable hoy en día, el espionaje. El espionaje que hoy en día ya lo sabemos que por una exigencia de la CIA con ciertas empresas productoras de aparatos electrónicos, estos llamados ahora aparatos inteligentes, se han instalado una serie de programas en los smart televisión y en los smartphones para que se puedan accesar programas que te permiten espiar. Que se supone que te ven, ¿no? Que ven lo que estamos haciendo. Claro, tú en un teléfono puedes, mientras el teléfono tenga batería, es un teléfono que potencialmente a través de un programa te pueden instalar un micrófono o una cámara de video y estarte grabando. Si por ejemplo hablamos del tema del espionaje, estamos viviendo en Puebla un gobierno, bueno, vivimos en Puebla un gobierno, sí, o la prolongación de un gobierno, no sé ya ni siquiera como que estamos viviendo en Puebla, que particularmente le dio un papel prioritario al espionaje, que fue Rafael Moreno Vallarosas. Sí, bueno, él es un... Como como pocos gobernantes, gobernó con base a un aparato de espionaje. Para chantajear. Fue su plus, no sé si para chantajear, para era presionar. un control político. Un control político. O sea, siempre se dijo que Moreno Valle, desde que era senador, algo que le enseñó el Bester Gordillo, la entonces líder del CENTE, era a tener un buen aparato de espionaje, de investigación política, como le dicen los burócratas.
Entonces se dice que él fue acumulando una serie de expedientes y que con esos expedientes él pudo tener controlado al priismo poblano y al yunque. Porque ahí salían, digamos, todas las cosas sucias. Claro, y los priistas y los yunquistas poblanos se olvidaron que podía existir toda esa tecnología, ese desarrollo, no se cuidaron y por eso se dice que muchos priistas, pues por eso se volvieron muy dóciles. Se entregaron. O se ausentaron de Puebla, de los problemas de Puebla, porque había expedientes para documentar actos de corrupción o para documentar situaciones de la vida personal Privada, ¿no? que pueden ser una forma de presionar, de Claro. ejercer. Ese es hoy el acontecer de los gobiernos. Por eso hay empresas muy poderosas que venden estos servicios de espionaje que cada vez se vuelven más sofisticados. Hacking Team era una de las. Ella era una de ellas que ya rebasa mucho el viejo esquema del espionaje, cuando antes eran un grupo de personas que pasaban desapercibidas y que los mandaban a seguirte, a que estuvieran afuera de tu Claro. casa. No, hoy la tecnología permite hacer un espionaje masivo. Y más sofisticado, ¿no? Claro, más sofisticado. Y que te permite muchas cosas. Las empresas buscan saber cuáles son las tendencias en compras, las tendencias... Los hábitos, ¿no? Hábitos, y por eso hacen este espionaje. O simplemente es una necesidad de mucha gente el conocer la vida privada de personas allegadas, cercanas, ¿no? No digas eso, no O digas sea, conocer si tu pareja te es infiel, si tus hijos te dicen la verdad, si fulanito sí fue a trabajar. si exactamente los jefes supervisar, o simplemente es el morbo de saber lo que pasa en la vida de otros. Y se supone que estas armas tienen una sofisticación para combatir la criminalidad, pero al mismo tiempo hay una criminalidad que se ha desarrollado en torno a las nuevas tecnologías. Por ejemplo, hemos conocido estos temas muy famosos, el de Wikileaks, Sí. el de Snowden, Hackers. que fueron casos muy famosos, pero también han llegado a haber casos sorprendentes. Por ejemplo, hay un caso ahorita que es muy polémico, que ocurrió en Israel y en Estados Unidos, con un muchacho que se llama Michel Ron David Kadar. Este muchacho resulta que es un adolescente autista con un tumor cerebral, que por ser autista, sus papás, que son de nacionalidad israelita y de nacionalidad estadounidense, le dieron una educación especial. Él no fue a las escuelas común y corrientes, le daban clases en su casa y fue desarrollando poco a poco una afición por las computadoras hasta convertirse en un muy poderoso hacker. Él fue detenido en días pasados. Él actualmente vive en una ciudad de Israel que se llama Ascalon, allá en Israel. ¿Por qué fue detenido? Bueno, porque resulta que lo están acusando de más de 2,000 ciberdelitos. Este muchacho iba desde hacer falsas alarmas para sabotear vuelos de avión, el funcionamiento de instituciones. En alguna ocasión, en un par de ocasiones tuvieron que desalojar aviones. Es más, ahora se sabe que en alguna ocasión un avión de una línea aérea israelita, los pasajeros ignoraban que durante mucho tiempo el avión fue seguido por cazas bombarderos de Israel y de Francia, y que tenían órdenes de que en cuanto vieran algo sospechoso de ese avión lo derribaran. Porque este muchacho había generado la versión de que ese avión iba siendo tripulado por terroristas y que lo iban a estrellar contra un objetivo un civil en Francia. Entonces lo iban siguiendo y estuvieron a punto de derribarlo por un problema de los pilotos, de que los pilotos de repente no sabían lo que estaba pasando. Oye, este chamaco, ¿cuántos años tiene el chamaco este? Acaba de cumplir 18 años. Vamos. Su mamá está apelando que por el tumor cerebral que tiene, por su problema de autismo, que lo manden a un hospital psiquiátrico. Las autoridades de Israel, pero no le presten ni... lo quieren enjuiciar. Ni unos tamagotchis, man. Y él generaba... se alquilaba por $40 por generar campañas de miedo
Entonces llegó a ver, por ejemplo, un muchacho en una escuela de Estados Unidos que no había estudiado para su examen y lo contrató. ¿En Y serio? logró este muchacho generar Bueno, una serie de mensajes de que iba a haber una matanza en esa escuela. Entraron en paranoia los maestros, otros estudiantes, se suspendieron las clases. Ya no supimos si después este alumno que no había estudiado se preparó para el examen o volvió a generar otra campaña. Cobraba $40 por generar ideas de matanzas. Y bueno, llegó a acumular una cantidad impresionante de dinero este muchacho. Por este tipo de servicios. Por este tipo de servicios. Algo así como más de $400,000. Paso. Un muchacho autista desde su casa. Lo descubren porque tenía mucho él. Su error es que empezó a mandar mensajes verbales. Y pues por la voz. Y pese a que tenía programas para distorsionar la voz. Y sus dos grandes errores fue eso. Uno, y dos, que no tenía un léxico muy desarrollado. Y entonces era muy repetitivo en ciertas frases. Una de ellas era la palabra baño de sangre. Baños. Entonces esto hizo que los investigadores, que traía loco al FBI, porque, a ver, esta era la parte grave, no lo que les acabo de contar. A partir del triunfo de Trump, empezó a haber múltiples ataques contra instituciones israelitas judías en Estados Unidos. Entonces muchos lo adjudicaban a que con el triunfo de Trump se había desatado una especie de racismo, de antisemitismo contra grupos judíos en Estados Unidos y en otras partes del mundo, pero particularmente en Estados Unidos. Entonces traía hecho cabeza al FBI hasta que poco a poco empezaron a detectar esta repetición de frases. Entonces empezaron a establecer un patrón de que se trataba de una misma persona y empezaron a aplicar tecnología muy sofisticada para ir quitando los filtros de distorsión de voz y ya fueron identificando su voz. Ya no se sabe exactamente por qué dieron con él. Pero ya lo agarraron. En Israel, que se supone que era un muchacho de una familia judía. Paso. Y entonces él generando mensajes de odio contra la comunidad judía en Estados Unidos. Él tenía sus cuotas por generar nada más una campaña de medio $40. Para anunciar una matanza $80. Y así se hizo de casi $500,000. Y lo interesante era cómo, si hay usuarios, claro, en lo que se le llama la web obscura, que la es deep web, ¿no? donde no se puede entrar con ordenadores o con buscadores normales, ¿no? Solamente lo pueden hacer hackers. Y este asunto que empezó en el año 2015 y que acaba de concluir con la detención de este muchacho, nos habla de ese poder de las redes sociales, nos habla de lo que estamos viviendo. Y bueno, por eso el día de hoy, la noticia de hoy en México es fue que no hubo 2 horas WhatsApp. Hubo 2 horas WhatsApp, mucha gente se esperó. Bueno, es que hay gente que de veras le da al WhatsApp ansiedad. Le da. Yo vi gente que sudaba, carácter. se tornaba los dedos, claro, pedía café. A ver, hay gente cigarro, que pueden entender, decir, oye, se cayó la red de WhatsApp, pero hay personas que piensan que ha sucedido otra cosa, ¿no? No, bueno, güey, métanse a otras cosas. También hay Telegram, no sé, hay Facebook Live, hay otras, por SMS. Por todo lo que tú quieras decir, WhatsApp hoy es un sitio poderosísimo donde mucha gente se ha vuelto dependiente en su vida social de WhatsApp. O sea, gente que no vive sin WhatsApp. Sí, claro. Antes era Facebook, pero es WhatsApp porque lo tienes a la mano. Además que WhatsApp es como más amable. Hay gente que no tiene Facebook y tiene WhatsApp. Por ejemplo, la gente mayor, ¿no? Pero no sé si sea amable, no, pero genera una dependencia terrible. A mí no lo digas así. Sí, es la ¿Te verdad. confiesas un dependiente de WhatsApp? No, fíjate que yo todavía pues no soy de estas generaciones que nació con WhatsApp. Lo odio en el fondo. Odias el WhatsApp también. Sí, claro. Porque De una no vez odias, le que no abierto odias, Fermín, que no odias, a un Fermín. montón de usuarios que ya los voy a empezar a bloquear. Ya empieza a hacer eso. Porque hay gente que de pronto se la pasa todo el día mandando Sobre todo no le manden mensajes en la noche porque se irrita mucho. Y se todo quita con tipo de nosotros. mensajes. Sí, ¿no? A veces 2, 3 de la mañana. Mensajes, videos, caritas. Búsquense una novia, un etcétera, novio, hagan etcétera. otra cosa. Entonces dices, es un abuso. Sí. Oye, una vez yo, pues, nada más de ocioso, me puse a contar el número de mensajes que yo recibía entre parientes, amigos, entre la gente aquí de la Jornada de Oriente y entre un montón de usuarios que te mandan todos los días
contabilicé casi 500 mensajes. Ahora, de esos, un día. Pero de esos 500, ¿cuáles son realmente valiosos? ¿Cuándo es lo que te mandaron ahí un saludito? De esos 500 a lo mejor pon tú que unos 50. Pues te quieren saludar, Fermín. Nada No, más no, te quieren no, saludar. hay gente que no Nada más te saluda. quieren saludar. Hay gente que no saluda. Agarra y te manda un video. ¡Pum! Ya. Te manda... Quieren saber que estás presente en tu vida, que se están acordando de ti. No, eso es imposible. Que estés... Hay personas, hoy por eso tenemos este fenómeno de personas que parece que viven nada más para el teléfono. Y, Sí, y hay reuniones sociales y cada quien con su teléfono. Ya se están no comentando platica. aquí, ay, ya viste la cara de este cabrón. Entonces hasta se dice que se llega al extremo de que para que te haga caso, mándale un WhatsApp, porque si le hablas de cara a cara no te hace caso. Oye, hay restaurantes donde ya tienes que dejar tu teléfono para ingresar. A veces en el cine es molesto cómo entra gente a platicar, a mandarse mensajes, está revisando su WhatsApp y el WhatsApp se refleja. Hay el que es cuidadoso y le quita el brillo. Y hay el que en medio de la función suena y bueno, compadre, ¿qué pasó, compadre? No vas a ir. Ah, no, compadre, ahorita no puedo. Aunque no lo creas, estoy en el cine. Pero dime, compadre, ¿qué se te ofrece? Sí está buena la película. Han cancelado funciones de teatro en la Ciudad de México. No, ahorita no recuerdo el nombre del actor que un día se esperó, dijo, si van a hablar por WhatsApp, mejor quédense a hablar y ya cancelamos la función de teatro. Y se salió. Se salió. Porque llega a ser muy dependiente, exasperante de cómo hay personas que parece que pueden hacer todo menos apagar el teléfono. Yo no me había dado cuenta que no había habido WhatsApp hasta que volvió. Ah, bueno, porque tú seguramente ahora estabas durmiendo. ¿Qué pasó? Sí. Esa mediodía. Porque siempre tenemos problemas para lo que eres uno de los seres más antitecnológicos que existen en este planeta. Estoy tranquilo. ¿No? Estoy conversando en vivo. Como ¿te acuerdas del Unabomber? Ah, sí. El Unabomber era un hombre que mandaba bombas por correo en Estados Unidos y era un hombre que había hecho un manifiesto antitecnología. Antitecnológico y llegó a matar 2-3 personas y era un hombre que se había ido a vivir a una cabaña donde no hubiera como una seta, tecnología, ¿no? Y él había sido un académico de una prestigiosa universidad de Estados Unidos. Su hermano era incluso, si no mal recuerdo, era directivo de una empresa importante de telecomunicaciones. Y enloqueció. Claro, y tenía muchos seguidores. Esa es otra corriente también. Los antitecnológicos. Sí, así como hay una corriente hoy en torno al tema de las tecnologías, de la dependencia, hay una corriente que habla de que tenemos que liberarnos de las tecnologías. Oye, hay líderes sociales aquí o luchadores sociales o políticos que no tienen ni teléfono celular, Fermín. Eso está bien. Yo no conozco ninguno. Yo no puedo decir los nombres, pero... Pues, no, a ver, di un nombre. No. Yo no conozco ninguno. Al revés, son los políticos que... A ver, eso es un fenómeno. Estos contactos que yo te digo que a la medianoche, a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana te están mandando un video. Es un político, ¿no? Son políticos. Oiga, búsquense una novia, un novio, por favor. No, pues sí lo tienen. ¿Sí lo tienen? Sí, pero se comunican por ellos por WhatsApp, entonces creen que todos están despiertos. Le mandan el video ahí. Y bueno, hay incluso ya estudios muy serios de que, más allá de este tema que hemos hablado, de las... de esas situaciones, digo, porque tampoco es la muerte, pues acá si apagas el teléfono y se acabó. No, pero por ejemplo hay estudios que hablan de que esto es una situación que puede ser riesgosa para la salud y está hablando de futuras generaciones que pueden empezar a tener serios problemas por este uso de las redes sociales. ¿De quién estamos hablando? De los adolescentes. ¿Qué problemas? La maduración de la corteza cerebral se da hasta más o menos, a lo mejor ahorita me corrige, porque no tengo el otro precio, pero si no estoy mal, creo que se da hasta eso de los 18, los 19, los 20 años. Se da la maduración de la corteza cerebral. Hoy está demostrado que si un niño, porque esa es una tendencia que se ha vuelto, de dormirse junto al teléfono, de dormirse junto a la tableta, de dormirse en la computadora y estarse despertando, en primer lugar se empiezan a alterar los patrones de sueño. Claro. Segundo, el que tú combines sueño y una exposición a pantallas activas va generando que tu cerebro no entra nunca en una fase total de descanso.
O sea, no tienes estas 8 horas, estas 5 horas, estas 6 horas, estas 10 horas, estas 14 horas seguidas de sueño, dependiendo de cada quien de sus patrones de sueño. Y entonces, en los niños y en los adolescentes puede llegar a significar problema de que no madure la corteza cerebral. Y al no madurar la corteza cerebral puede acarrear un conjunto de problemas de salud, algunos que tal vez nunca puedan ser percibidos, hasta problemas serios de complicaciones cerebrales, de problemas ópticos, de problemas de patrones de sueño, que es muy grave que a esa edad un muchacho no tenga estos patrones de sueño. Está demostrado que los seres humanos tenemos que dormir de noche, por naturaleza. Entonces, el estar atento a una red social, a un mensaje, por muy insignificante que sea, de que ya lo recibiste, ya lo viste, ya lo reenviaste, desde que te despiertes y digas, deja de estar molestando, estoy durmiendo. Así luego pones tú. Bueno, eso va rompiendo esos patrones de sueño. Así nada más te lo escribo a ti, a los otros no, porque no. Hay esas consecuencias. Y lo que tú decías, personas que de repente viven con ansiedad. Hay una frase que dice, ya para terminar, que dice, ¿cómo es? Como un novio con su novia y le dice el novio a la novia, o la novia al novio, dependiendo, como se quiera ver. Dice, o el novio al novio. Dice, y la novia. Ni que fueras tan importante para que me duela perderte, pues no eres mi celular. Bueno, eso sí. Hay gente que quiere más celular que a todos. O sea, que le duele más perder el teléfono que perder una relación. Otro tema que va a estar caliente este fin de semana, rápidamente lo comentamos, son las elecciones en Francia. Sí. Donde puede surgir un nuevo mandatario al estilo Donald Trump. Oye, pero dicen que Le Pen no tiene oportunidad, los pronósticos. No, es la primera vez que Marine Le Pen, la líder del Frente Nacional, ultraderechista, que entre otras cosas ahorita moderó mucho su discurso, pero su papá particularmente, que son los líderes del movimiento nacional, ellos pugnan por expulsar a todos los extranjeros, a todos los indocumentados de Francia, un país que es multicultural, Francia. Sí, bueno, la cuna de la Revolución Moderna. Exactamente, de la Revolución Francesa, de los derechos, del concepto de los derechos humanos. Y de democracia. Recordemos que los lemas de la revolución era libertad, fraternidad, igualdad, ¿no? Que han sido valores que han perdurado en la democracia. Entonces resulta que sabemos que ahí hay segunda vuelta, hay dos finalistas, que es Marine Le Pen y que ella es como la extrema derecha. Uh-huh. Algunos dicen que es la extrema izquierda, pero ella es la extrema, lo ultra. Y un candidato que se llama Emmanuel Macron, que él es como neoliberal, también derechista, que estuvo en el gabinete de Hollande, el actual presidente socialista de Francia, que le fue muy mal, es considerado el presidente más impopular desde la época de Gaulle. Y resulta que hay un personaje muy importante que se llama Jean-Luc Mélenchon, bueno, no sé. Sí, Mélenchon. Él es líder de un movimiento que se llama Francia Insumisa. Pegó mucho, ¿no? Era un movimiento de izquierda, él obtuvo el 19% de la votación, no entra a la segunda vuelta, pero resulta que este personaje no ha querido definirse. O sea, si va a ir con Le Pen o... Tradicionalmente los que quedaban fuera de la segunda vuelta, pero quedaban, digamos, con una alta votación, lo que hacían era siempre generar una tendencia para apoyar a alguno de los dos candidatos. Por eso, en varias ocasiones se frenó precisamente a Marine Le Pen y a su papá, porque cuando llegaban a la segunda vuelta había como una alianza de cierta derecha, ciertas izquierdas, de decir, hay diferencia entre nosotros, pero no hay que dejar pasar a los les dicen allá ultranacionalistas, que son más radicales que Trump. Bueno, sí, para empezar son más ilustrados o menos estúpidos. Y que hay un movimiento allá muy fuerte de seguidores. Claro. Entonces, resulta que en esta ocasión este líder de izquierda ha dicho que él no va a dar una orientación, y se estima que la mayor parte de quienes participaron a través de este movimiento de Francia Insumisa se van a abstener.
Entonces, estas abstinencias Claro. pueden favorecer a Marine Le Pen, y luego se estima que 1/3 de estos seguidores de Francia insumisa podrían votar por Marine Le Pen. O sea que la cosa está candente. Entonces está candente por esta posibilidad de que... Ahora, acuérdate lo que se decía de Trump. Pero se decía que no iba a ganar Trump, Que no que iba a nadie ganar. iba a votar. Entonces, hoy por eso hay mucho... Pero los franceses son distintos a los gringos, ¿no? Y tienen más, digamos, más conciencia política, me parece. No necesariamente, porque hay también lo mismo que pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos muchos demócratas acabaron votando por Trump. Sí, porque estaban con Bernie Sanders primero. Entonces, ¿cuál es el asunto? Bueno, pues es el asunto de que el neoliberalismo ha dejado a mucha gente sin empleo, y cuando llega este discurso diciendo que la globalización, que el libre mercado, que sí también tienen razón, parte de la verdad, ha generado pobreza. Bueno, se generan estos movimientos radicales. Claro. Entonces, las elecciones francesas particularmente están contaminadas por este fenómeno del Brexit en la Gran Bretaña, Claro. y entonces hay mucho miedo porque piensan que Francia, si ganara Le Pen, pudiera repetirse un fenómeno como el de la Gran Bretaña. Francit. Y sobre todo este avance, que es lo que nos debería preocupar, es este avance de esta derecha radical, Recalcitrante, extrema, ¿no? Reaccionaria. que a veces lo vemos como algo lejano, pero no lo es. Un movimiento que se está generando en el mundo, que ya lo vimos, por ejemplo, este fin de semana en una universidad en el sur de Estados Unidos. Los estudiantes hacen una fiesta antimexicana, ¿no? Así es. Donde se visten de campesinos mexicanos, migrantes, de trabajadoras domésticas mexicanas, para burlarse, para degradarse y pedir que se levante el muro. Y como decían en esa universidad siempre ha habido racismo, pero nunca se había dado una situación De exposición, ¿no? de que se hiciera una fiesta y que además lo solapan las autoridades de esa universidad. Claro. Entonces esto pues va generando ahí una especie de situación que puede afectar mucho a México. Todavía no se ha concretado nada de las amenazas de Trump. Hay miedo. Sin embargo, por ejemplo, las remesas llegaron a uno de los niveles más altos en los últimos años. Sí, nos traía en la contraportada de la jornada, ¿Qué? 2.520.3 millones de dólares. Que no se sabe así es una muestra de este miedo, o que simplemente, pese al discurso de Trump, Claro. los migrantes siguen ganando bien y generando mucha riqueza para México. Si quitamos las remesas, Así es. en México pues ya no estamos a un paso Dice de la el Banco de México revolución. que es el tercer mayor monto mensual desde que hay registros. Bueno, ahora vamos a hablar de las noticias de Puebla, Martín. Pues Fermín, auditorio, nuevamente hubo reacciones a la ola de violencia, a los actos delictivos que hemos visto que pues, ya rayan en el sadismo. Ahora las investigaciones que está realizando la Fiscalía General del Estado en conjunto con la Procuraduría General de la República sobre este ataque que sufrió una familia la madrugada del pasado martes en la autopista México-Puebla, muy cerca de la caseta de San Martín. Ustedes recordarán, fue un acto atroz, un acto desalmado, no se puede llamar de otra manera, en donde una familia fue atacada por 8 sujetos que cometieron un infanticidio, mataron a un bebé de 2 años, violaron a una adolescente de 14 años, todavía no se tiene claro, Fermín, si es hermana del bebé o es su tía, y también a la mamá del bebé, todo esto frente al padre a quien golpearon. Pues ahora la versión, Fermín... Y les robaron la camioneta. Y les robaron la camioneta. Ahora la versión que hay, Fermín, una de las líneas de investigación es que este acto atroz sería una suerte de ajuste de cuentas entre huachicoleros. Algunos de estas bandas dedicadas al robo de hidrocarburos que están enfrentadas, bandas de Tlaloc y de Quecholac, que habría, pues tendrían puja ahí, y que por este hecho habrían cometido una de estas bandas un acto atroz con un miembro de la banda contraria. Fermín. Lo que sí es verdad es que este hecho delictivo, este hecho de violencia, este atentado contra esta familia ha sido una noticia de alto impacto a nivel nacional. Hasta internacional, ¿eh? Sobre todo por este tema de que a un menor de 2 años le disparen. Sí, bueno, eso no tiene ya, es un infanticidio, es un absurdo. Le hayan dado en el corazón. Sí. Es que ya ahí se rompieron todos los límites. Antes, incluso en el narcotráfico, había una regla de oro que era no meterse con las familias. Se dice que este pacto se rompe
cuando en alguna ocasión uno de los más importantes narcotraficantes allá en la década de los años 90, que era conocido como el Güero Palma, un narcotraficante del estado de Jalisco, recibe en una caja de cartón la cabeza de su esposa. A partir de ese momento se rompe como ese respeto que había hacia las familias. O sea, se mataban entre los sicarios, entre los líderes de las bandas de sicarios y a veces entre los líderes de los cárteles, pero se respetaban a las familias. De ahí es donde venía esta idea de que los líderes de las mafias familia, eran muy respetuosos de sus propias familias, que incluso hasta para ser líder de la mafia había que demostrar respeto y amor hacia la familia, ¿no? Así es. Eso era como parte de los códigos de las mafias italianas, ¿no? Asentadas en Estados Unidos. Pero en México había como cierto pacto, cierta situación así, hasta que se ha venido perdiendo esa línea. Y ahora pues parece que hasta en la disputa de pequeños grupos criminales, de territorios, se llegan a estas cosas ya demenciales, enfermas, que como lo decíamos ayer, no importa que si ese sea el fondo. Así es. Al final de cuentas no podemos salir a decir que pues está justificado, ya sabemos qué pasó. No se puede justificar el asesinato de un inocente de 2 años, la violación de una niña de 14 años, la violación de otra mujer que la violen frente a su familia. Así es. No se puede tolerar, no importa que el señor de la casa se haya dedicado al huachicol o no lo se haya dedicado, no importa lo que sea. Claro. El patrón, como ocurrieron las cosas, hace suponer que sí pudo ser una situación así porque fueron 8 sujetos. Claro. Normalmente, pues tú en un asalto no intervienen tantos y pues lo que se busca fundamentalmente es robar. Aunque también yo pongo en tela de duda porque ya hemos visto asaltos a autobuses de pasajeros, Sí. donde También violan a las mujeres. Sí. Y lo acabamos de ver En el Estado de México, ¿te acuerdas? Hace un par de años, año y medio. No, bueno, aquí en Puebla, en la Sierra Norte, Sí. se ha vuelto común que asaltan los autobuses Y violan a las violan a las mujeres. Hace la semana pasada, pues vimos aquí con un estudiante que era colaborador de redes sociales, que ya sabemos que el problema no el problema, lo que generó la extrema violencia en su contra, pues fue algo muy sencillo. Iba acompañado de su mamá y de su hermana. Pues entonces cuando él ve que están asaltando, él quiso como pues dar cierta protección a su mamá y a su hermana, y eso provocó que le dispararan en un microbús. Claro. Entonces dice uno, son cosas ya atroces, que no podemos, seguimos insistiendo, no podemos acostumbrarnos como sociedad. Sería muy grave que empecemos a verlo por un lado con morbo, así como que eso nos atrae mucho y nos gustan esas historias, y al rato hacemos el corrido del asesinato y programas especiales. Eso a mí me parece muy degradante. Y que por otro lado, pues como a veces no lo vemos cercano a nosotros, lo leemos, lo disfrutamos, lo comentamos, se vuelve el tema de conversación. Hay una indignación ahí de café. Y se acaba aceptando. Y entonces, hasta que vivimos un hecho de violencia cercano, entendemos lo grave que es estar solapando estos niveles estúpidos, tontos, idiotas de violencia. Oye, Fermín, lo que también salta a la vista e indigna es algo que habíamos comentado, la declaración que dio ayer Víctor Antonio Carranca Burguet, el fiscal general del Estado, diciendo que, pues tratando de deslindarse, ¿no? Diciendo que el tramo carretero en el que se cometió este acto zafio, pues tenía que ser vigilado por la Policía Federal. Hoy el delegado de la PGR, por supuesto, responde que ese tramo tiene que ser vigilado por todos, por las autoridades de todos los niveles, pero lo que hace Víctor Antonio Carranca pues, es una insensibilidad pues, terrible, ¿no? Una estupidez, porque ya la delincuencia ya aprendió a siempre buscar las lagunas, los espacios con los que tú te zafas de la delincuencia. Había hace unas semanas un caso muy célebre de un muchacho que es detenido por un homicidio, y al momento de ser detenido y ser interrogado, él dice, a ver, sí lo maté, y voy a aclarar, lo maté en tal día a tal hora. Entonces, a tal día y a tal hora, que era como 2 o 3 días después, él todavía tenía 17 años, y entonces él, al confesar y al dar muestras de que lo mata
teniendo 17 años, Va al tutelar de menores. va al tutelar de menores, donde va a acabar saliendo libre En un año. y se libra del delito de homicidio, porque ya aprendieron a que estos resquicios, estas lagunas, ¿Y Carranca? estas flojeras de los funcionarios, estas desidias, estos engaños, porque ahí es tramo federal, ahí no podemos intervenir, porque fue X día, no podemos intervenir, porque nosotros prevenimos, no vamos a investigar delitos, porque nosotros solamente investigamos y no hacemos, o sea, Claro. todos tienen justificación y la violencia y la delincuencia no paran. Claro. La segunda noticia, Fermín, es también una noticia de seguimiento sobre lo que está pasando a nivel laboral en Audi. Resulta que los representantes de la disidencia denunciaron hoy que la delegación de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, a cargo de Vanessa Barahona, la priista, no los ha recibido, Fermín, desde el 24 de abril pasado, que ellos están buscando tener un diálogo con ella para darle a conocer todas las arbitrariedades, todas las injusticias y abusos que están sucediendo dentro del sindicato. Hay que recordar que este grupo disidente lo que está buscando es que se vaya, que se deponga a su líder sindical, que se revise también el contrato laboral y que se tengan con claridad las condiciones de contrato colectivo de trabajo que ellos tienen. Claro, a ver, es muy grave que la delegada Vanessa Barahona, la delegada de la Secretaría del Trabajo, no atienda al conflicto laboral más importante en los últimos días, en las últimas semanas, en este año, en los últimos años, aquí en Puebla. Así es. Que además ha estado en la discusión, en la presencia mediática y que tiene una clara definición. Todo apunta, todo hace suponer que si tienen mayoría o por lo menos un número muy grande, muy importante de seguidores, para poderse imponer, ¿no? este movimiento de disidencia. No es un movimiento de 200 trabajadores y que hay 4,000 que no los van a seguir. Claro. No, o sea, recordemos que el secretario general del sindicato de Audi convocó hace un par de semanas, hace dos fines de semana, a 4 asambleas divisionales en los comedores de Audi, y el señor no pudo terminar las asambleas, se tuvo que retirar porque los trabajadores primero le exigieron que rindiera cuentas, luego lo cuestionaron por la manera antidemocrática en que llegó al cargo, y tercero, lo cuestionaron por el uso de los recursos de la organización y porque le dijeron que lo quieren fuera de la organización. Y él se desesperó y se fue. Y entonces se demostró que tiene mucho poder esta disidencia. Ellos dicen que ya tienen firmados el 70 y tantos % de los trabajadores que aceptan sumarse a una asamblea para que se vaya este hombre. Entonces, ellos lo que están pidiendo es lo que corresponde a la ley, que la Secretaría del Trabajo intervenga para regular un movimiento dentro de la organización. Claro. La Secretaría de Trabajo, ¿qué le corresponde? No le corresponde tomar partido, le corresponde vigilar que las asambleas sobre estatutos o el proceso que se haga para intentar instituir al dirigente esté acorde a las propias reglas del sindicato, a lo que marca la Ley Federal del Trabajo, y determinar quién gana en la contienda, o sea, avalar el resultado y a partir de entonces establecer un reconocimiento oficial a quien gane todo este proceso. Claro. Eso es lo que tiene que hacer. Pero Vanessa Barahona es una mujer que llegó a ese cargo simplemente por el hecho de ser amiga de Juan Carlos Lastiri, el subsecretario de Sedatu. El aspirante priista a la gubernatura. Bueno, dice que aspirante. Él dice, realmente ni siquiera pinta en las encuestas. Ella llegó al cargo porque es amiga de Juan Carlos Lastiri. Lastiri colocó a muchos funcionarios sin importar si tenían o no el perfil. Ella no tenía ninguna experiencia en el mundo laboral. Aunque es abogada, realmente no está experimentada y siempre se ha destacado porque está ausente de los temas laborales importantes. Precisamente cuando se empezó a construir Audi, se cometieron muchas violaciones laborales. Así es. Y la última que se enteraba era la delegada de la Secretaría del Trabajo, Vanessa Barahona. No sabemos si ahora estará en algún tratamiento de belleza, en algún problema de salud. No, en general, todos estos días. O si anda haciendo proselitismo porque siempre quiere ser candidata a todo, ¿no? A diputada, a dirigente, a todo, se quiere inscribir. Hasta presidenta de cocina. No sabemos si por eso no atiende a los trabajadores de Audi o si esta mujer ya está tomando partido, lo cual es ilegal e incorrecto. Pero Vanessa Barahona nunca está atendiendo los asuntos fundamentales de
la vida laboral en Puebla. Tan es así que, por ejemplo, en este asunto de que se pactó un contrato en Audi que Para ya 4 años. estipula una revisión por 4 años, los abogados laboralistas que saben del tema han dicho que es ilegal ese contrato. Hasta inconstitucional, dice. Claro, ¿quién tendría que haber sancionado o por lo menos expuesto que eso no era posible? Vanessa Barahona, pero yo creo que ni siquiera se ha enterado de la existencia de ese contrato, o si se entera, no le interesa porque no muestra interés. O lo peor que por estás su- diciendo, Fermín, por- no es ni siquiera que no le interese, sino que esté tomando ya partido. Claro. Entonces, pues, ¿qué pueden esperar los disidentes? Mejor váyanse a la Ciudad de México, Claro. y allá tal vez sí les hagan caso. La tercera y cuarta noticia, Fermín, para la edición mañana de la Jornada de Oriente están prácticamente relacionadas. La primera es una declaración de la coordinadora de la fracción parlamentaria del PRI en el Congreso local, Silvia Tanús Osorio, en el sentido de que dice ella que se debe sancionar a los funcionarios morenovallistas que tuvieron que ver con la construcción de la ciclopista en la parte baja del segundo piso de la autopista México-Puebla, esta ciclopista que va a ser destruida, según ha anunciado el gobernador José Antonio Galifayat, porque pues digamos que su construcción, su establecimiento impide una circulación fluida en esa parte, y lo que se necesita ahora es ampliar a 3 carriles. Así que dice Silvia Tanús que se debe sancionar a los morenovallistas que tuvieron que ver con esta obra. Y en el mismo sentido, en una entrevista por separado, la secretaria de Infraestructura, Movilidad y Transporte, Marta Vélez, también explica que el problema de origen con esta obra, Fermín, es que, dice ella, tanto la administración anterior como las empresas OHL y Pinfra, que fueron las concesionarias de este puente, calcularon mal, porque ellos pensaban que iba a haber más flujo vehicular por la parte superior, prácticamente por el segundo piso, y a la hora de la realidad lo que sucedió es que todo el tráfico desembocó por abajo, y que el mayor problema lo representan los vehículos pesados, los camiones de 3 toneladas, los camiones tipo Torton, los trailers de doble remolque, que transitan por ahí y hacen prácticamente insufrible pasar por esa parte del segundo piso, Fermín. Es que a ver, lo que pasó con el segundo piso es un acto criminal. Robo. Es un robo. Esa obra costó 10,000 millones de pesos. Y eso fue la sociedad Peña y Moreno Valle, ¿no? Sí, claro. Para un tramo carretero muy corto, Así es. para una obra que hasta la fecha no se entiende cuál es su verdadera utilidad. Cuando no, a ver, en la autopista México-Puebla, antes del puente, cuando no estaban haciendo arreglos ni nada, sí se volvía lento el tránsito, Pero no tanto como ahorita. pero no se paraba. No. Ojo, no se paraba. Así es. Y podías fluir. Y cuando no había tanto tránsito, podías transitar perfectamente. Mucha gente tomaba la autopista para cortar distancias, para trasladarse de un lado a otro de la ciudad de Puebla. Claro. Yo no siento que ya fuera una vía que estuviera ya sofocada. No es como, por ejemplo, tú vas en la autopista esta que va hacia Acapulco y pasas por Cuernavaca Sí, es terrible. y vas a vuelta de rueda. Sí, sí, sí. Es terrible. Ahí sí, por ejemplo, creo que ya incluso hicieron Sí. una vía Y alterna. eso ya es dentro de la ciudad, ¿eh? Bueno, no pasaba eso con la autopista México-Puebla. Entonces, es un negocio de estos que hace el gobierno federal para beneficiar a estas empresas que ahorita están en la boca del lobo por el tema de Alfredo del Mazo en el Estado de México, porque él fue uno de los que benefició a estas empresas, y se dice que estas empresas están atrás del proyecto del Mazo. Infra, entonces. El grupo IGA, pues fue simplemente para beneficiar a estas empresas. Y entonces le dieron en la torre a toda esa zona. Porque si no tienes dinero para pagar, entonces entras a un caos terrible, donde ahora es el tramo más tortuoso, más lento, más conflictivo de toda la autopista México-Puebla, de toda la autopista México-Veracruz y de la ciudad de Puebla. Ese es el saldo de esos 10,000 millones de pesos. Hay municipios donde los caminos no tienen pavimento, donde hay municipios donde en las carreteras el pavimento está destruido. Hay lugares de la Sierra Norte, por ejemplo, los productores de naranja de esta zona de Ayotosco, de toda Guerrero. esa parte, ya no sacan la producción. ¿Por qué? Porque los caminos están tan mal Así es. que para ellos es muy gravoso que los camiones se dañen por la cantidad de baches y porque nada más tienen mercado para ir a vender la naranja al estado de Veracruz. Entonces, cuando no está el precio muy alto, ya mejor
dejan que se eche a perder la naranja porque los caminos están destrozados. Y uno dice, y se gastan aquí 10,000 millones de pesos. Para una obra que te complica la vida. Una obra que en lugar de arreglar algún problema, lo vino a complicar. Si viviéramos en un estado de derecho, tendrían que ir a la cárcel todos los funcionarios y todos los constructores que hicieron ese robo que se llama el segundo piso de la autopista México-Puebla. Finalmente, Fermín, como quinta noticia principal para la edición de mañana, auditorio, está esta noticia que nos manda nuestra corresponsal, Elizabeth, desde Tehuacán. Dice que hay 2 militares del 24 Regimiento de Caballería Motorizado con sede en Tehuacán, junto con un hombre que se encuentran en calidad de desaparecidos. Fermín, ya se inició una carpeta de investigación por estos hechos, pero ya se reportan también entonces en Puebla militares en calidad de desaparecidos y en este caso acompañados también de un civil. Ojalá que se investigue, se llegue a saber el paradero de estos militares, que puede haber muchas hipótesis, desde que son víctimas de la delincuencia, por su calidad de militares, o que hayan sido víctimas de la delincuencia simplemente por sufrir un delito, a lo mejor no sabían que eran militares. Sería muy grave que su desaparición fuera porque se hayan sumado al crimen organizado. También sucede, ¿verdad? Como pasó. Ese es el surgimiento de los Zetas. El surgimiento de los Zetas, Osiel Cárdenas, que era el líder del cártel del Golfo, él llega al liderazgo después de, él lo apodaban el Matamigos, porque él había ejecutado a otros socios del cártel. Entonces él tenía mucho miedo de que se generara una especie de venganza de su propia organización y necesitaba un cuerpo fuerte de seguridad. Entonces él un día decide que los militares que habían mandado a prenderlo, porque había presiones del gobierno de Estados Unidos hacia el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León, entonces Osiel Cárdenas decide acercarse a los grupos de élite del ejército y les ofrece condiciones de vida, de ingreso económico muy superiores a las que les ofrece el ejército. Y entonces estos miembros de la élite del ejército, que nunca hemos sabido desde el punto de vista oficial exactamente qué ocurrió, cuáles fueron los componentes, porque esa historia es así como se cuenta, me parece que faltan muchos elementos por saber, para saber cómo se dio este encadenamiento, este convencimiento, si nada más fueron estos soldados o si hubo más, ¿no? Un arreglo muy superior de oficiales, ¿no? Entonces estos soldados se pasaron de lado de Osiel Cárdenas y muchos de ellos, ojo, entrenados por el gobierno de Estados Unidos. En la Escuela de las Américas, los gafes. Claro. ¿No? Y entonces por eso aparecen los terribles Zetas. Ellos se convierten en los Zetas. Y por eso estos Zetas se convierten en lo más sanguinario del crimen organizado en México. Claro. Son los que empiezan a decapitar, a desaparecer a la gente en ácido, a torturar las peores torturas, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que les enseña el gobierno de Estados Unidos a los militares mexicanos? Porque eran digamos, soldados de élite entrenados para la contrainsurgencia. Con grupos insurgentes, con guerrillas en América Latina. Por eso los grupos más sanguinarios son estos que de la élite del ejército mexicano y los llamados caiviles, que eran grupos de élite de Guatemala, que fueron también entrenados para tener mucha resistencia para sobrevivir, para torturar. Sí. Y esa es una realidad. Estados Unidos es un gobierno que tortura. Quizás no torturan adentro de Estados Unidos, aunque creo que sí. Pero enseñan a torturar. Ellos enseñan las técnicas más sofisticadas, más crueles, las aprenden los militares, los policías, los agentes de espionaje en las escuelas militarizadas de Estados Unidos. Así es. Entonces, esos soldados se volvieron el grupo de sicarios de Osiel Cárdenas. Después, cuando detienen a Osiel Cárdenas, ellos se pelean con los líderes del cártel y fundan su propia organización. Bueno, por eso es muy importante saber qué pasó con esos militares. Porque pueden haber sido víctimas del crimen organizado, de la delincuencia común, o peor aún. A lo mejor fueron con una novia, ojalá. Pero sería muy grave que nos estemos enterando que al rato se esté reclutando a militares, a policías. Digo, no vamos más lejos. La detención de este hombre, del licenciado, de Damaso, será nada menos que un abogado
un ex policía estatal de Sinaloa, y que era el director del penal de alta seguridad donde estaba el Chapo Guzmán, y se volvió no solamente su cómplice para que escapara el Chapo Guzmán, sino para que después se convirtiera en el brazo derecho del Chapo Guzmán, y se le consideraba que él iba a ser el sucesor en el control del cártel de Sinaloa o el cártel del Pacífico, una vez que detuvieron por segunda ocasión al Chapo Guzmán. Cae, se cree, porque se pelea con los hijos del Chapo Guzmán, y hay la versión de que los hijos del Chapo Guzmán lo colocaron, lo vendieron a las autoridades, es decir, ahí está él, que no es como siempre dicen, que por labores de inteligencia, ¿no? Siempre estas explicaciones tarugas que ofrece el gobierno federal, ¿no? Íbamos por una calle, alguien vio sospechoso, se echó a correr, lo seguimos, lo agarramos, y resultó que era el líder del cártel de Sinaloa, ¿no? Siempre es la misma explicación en todo. Iba una patrulla, vio a alguien sospechoso, yo no sé cómo es sospechoso. Y entonces tuvieron que repeler una agresión y mataron a 14. Y no se murió nada del lado. Así es, nunca sufren bajas. Es absurdo eso, pero bueno, ojalá que estos militares aparezcan, ojalá que se sepa qué pasó con ellos. Sería muy grave que estén empezando a matar militares, por un lado, o que los estén reclutando, o que algo malo esté pasando en torno a ellos. Estas son las principales noticias que va usted a encontrar en la edición impresa y digital de la Jornada de Oriente de este 3 de mayo del año 2017. Va a ser del 4, más bien. Va a ser la edición bueno, ya de la edición del 4. Ya mañana es jueves, ya viene otro megapuente. De aquí, del viernes bueno, pues el viernes no se va a trabajar. El viernes es 5 día de del mayo. Desfile. Después es 6, ¿Vas a ver el desfile, 7... No, yo nunca veo el desfile. No, Nunca ves el desfile tampoco. Odias el desfile también. No, tampoco lo odio, pero yo desfilaba. ¿En serio? Sí, desde entonces hasta la fecha yo creo que no ha cambiado nada. No, bueno, tienen carros alegóricos más vistosos. Digo, yo sí tenía sentido patriótico y desfilaba, ¿no? ¿Vas a la feria? Sí, a la feria sí he ido. ¿A la feria de Puebla? Sí. Yo ya vas cada año. No, no voy cada año, pero sí he ido. ¿Cada cuánto vas? 2 o 3 veces. Por ejemplo, fui el año pasado. Bueno. No, antepasado, que estaba un pabellón dedicado a Alemania, y había cosas interesantes. Bueno. Dentro había una exhibición ahí de autos y de restaurantes. ¿Al teleférico ya te subiste? Ya al teleférico ya, a la Rueda de la Fortuna, en fin, ya, ¿cómo se llama? La Rueda la Estrella de Puebla. La Estrella de Puebla, claro, fui de los primeros. Sí, en serio. ¿Qué te pareció? A ver, como atracción, si lo hubiera hecho una empresa privada, Está bien, ¿no? como es en Londres el llamado Ojo del Cielo, de Dios. que es una, no del cielo, que es una empresa privada. Si tú quieres conocer Londres desde arriba, eso sí, tarda mucho en que te den un pase, no hay problema. Pero aquí fue con recursos públicos. Aquí el problema es que esto se hizo con recursos públicos. Y sobrevaluadísima, ¿no? Para beneficiar a un particular, no hubo concurso. Muy carita, La ¿no? empresa china que hizo esta Rueda de la Fortuna, que si no estoy mal es una empresa china, pero que a su vez se la vende a una empresa alemana, creo. Pues ahí empiezan las cosas. Pues, claro, en estos procesos los aparatos van adquiriendo se van encareciendo, ¿no? No se justifica el gasto público en una atracción de esta naturaleza. Si fuera un asunto de una empresa privada, pues yo te diría es un buen negocio, es una buena idea, es un buen atractivo. Yo la veo apagada, o sea, no la veo con mucha gente. Paso con cierta frecuencia ahí, no veo Porque pasa de moda, Martín. Pasa de moda. A ver, si en el gobierno de Moreno Valle llegó estos grupos que con esta arrogancia de decir es que nosotros conocemos lo que pasa en otras partes del mundo, pues, se nota que no conocen. No. Porque en todas partes del mundo, Martín, atracciones turísticas tienen siempre grandes variaciones. Claro. A ver, yo una vez, por ejemplo, fui al Museo del Louvre. Y así muy cándido, llegué hasta el cuadro de la Mona Lisa, le dije a una china que me tomara una foto, y tengo una foto junto a la Mona Lisa. ¿Qué sucedió? Pues que fui en una temporada muy baja, yo no sabía, es más, era una temporada malísima para viajar a Francia, porque era la época de los deshielos, entonces hacía un frío y un aire espantoso. Bueno,
Y en otra ocasión fui y nunca la pude ver, porque entras al salón donde está la Veías Mona puras Lisa cabezas. y hay 5,000 personas adelante de ti 5,000 cabezas. y que además van pasando todos rápido, los van carrereando y ves a la Mona Lisa, así allá a lo lejos, porque además es un cuadro muy chiquito. Tú piensas que es muy chiquito. Bueno, eso ocurre. Hay lugares donde, por ejemplo, la Torre Eiffel, hay temporadas que hay filas enormes y te dicen, te puedes pasar 5 horas haciendo fila para subirte. Y hay temporadas en que subes muy rápido. Lo mismo pasa en el ojo del cielo en Londres. Hay temporadas en que puedes subir sin ningún problema rápido y no hay nada de gente. Y hay temporadas. O sea, este 5 de mayo que vayan a la feria, teleférico. Entonces, aquí las cosas se hicieron como si siempre fuera a haber Un flujo una ahí, asistencia masiva. Y entonces se gastaron una cantidad de dinero terrible que no corresponde, ¿no? que no corresponde. A lo que va a llevar es que, a ver si esto va a funcionar en el futuro. Bueno, ya quitaron una ciclopista de Moreno Valle. Ya, Vamos ya a ver, esa es la vamos a ver cuántas cosas se van a ir Y desarmando. te digo una cosa, a ver, vea muchas de las franquicias que hicieron en los parques que remodeló Rafael. Las de Italian Coffee. Sí. Por ejemplo, hay uno muy bonito que se llama 100% Natural, que está aquí en el Jardín del Arte. Que no ha ido, le recomiendo que vaya. Es muy bonito porque entras y tienes una vista panorámica del campo del jardín. Yo siempre he querido, hay 1, 2 o 3 personas porque es muy caro el restaurante. Lo mismo pasa que el Italian Coffee que está en el, Y entonces, en el ecológico. yo estimo que eso no va a durar mucho tiempo. Yo no sé si eso sea rentable para la franquicia. También los engañó Moreno Valle franquiciatarios. Si no es que a veces se presumía que había gente de Moreno Valle metida en esas franquicias. En esas franquicias había un empresario aquí, después le investigamos bien, un empresario de estos que se alineó con Moreno Valle y que después aparecía de una cámara que de las cámaras sumisas que no tienen. Ajá, porque sus representantes lo acusaban de que no daba cuentas de las cuotas de ahí de la cámara. Y él nada más les daba cuentas a Moreno Valle. Y él hizo negocios vendiendo estas franquicias. Entonces, sí, o sea, tienes que hacer una planeación. Y entonces, si tú traes una rueda de la fortuna de 400 millones de pesos, pues tendrías que estar pensando que vas a tener ese grado de rentabilidad. Claro. Bueno, porque además son empresas privadas, o sea, no son recursos públicos. Es como, por ejemplo, a ver, ¿te acuerdas? Tras de haber sido niño, cuando aquí al gobierno del estado se le ocurrió comprar el famoso Boomerang. Yo era un niño, lo pusieron en el Margarita Maza de Juárez. Acabó quebrando el Boomerang. Después se lo llevaron a Reino Aventura, creo, ¿no? Quebró el Boomerang. ¿Qué era la atracción? Pues tú vas 1, 2, 3 veces. ¿Quién lo trajo ese boomerang? Si no estoy mal, era el gobierno de Guillermo Morales. Jiménez Morales. Que en aquel entonces era algo así equivalente como la rueda de la fortuna esta, ¿no? Era así como la atracción, ¿no? No funcionó. Lo mismo les va a pasar en este árbol de plástico que pusieron Pero parece que no funcionó nunca. en el parque El ecológico. de Camacho. ¿Quién va a pagar para entrar a ver un árbol de plástico, por favor? Sí, o sea, entonces Los conservacionistas. es lo que hemos dicho, Martín. Solamente buscaron hacer negocio, porque si hubieran hecho una planeación, hubieran encontrado de que no va a ser rentable esa rueda de la fortuna, ese teleférico. El arbolote. El teleférico, hay temporadas, yo paso ahí todos los días, que hay días que ves mucha gente y hay días que no ves. Oye, es cierto que a los vecinos no les dejan tener su ropa, sus calzones. Todo eso. Sí, porque Para toda que no esa las zona, vean, para que no vean los calzones ahí los turistas. toda esa zona la arreglaron. Calzotes de Giratán. Y entonces hasta hicieron una cosa terrible. Pusieron un alumbrado moderno, muy bonito. Cuando lo empezaron a poner, yo me acuerdo que yo decía, bueno, por lo menos el gobernador se fijó en esta zona, que es la colonia Moctezuma. Que pintaron arriba de los Los tinacos de telas, blanco y de bueno. azul. Ese alumbrado no sirve para alumbrar las calles. Entonces, Alumbra los techos. Para que cuando tú vayas en el teleférico en la noche, veas estos mosaicos que hicieron pintando los techos de blanco. o sea, no puedes subir a tener su ropa, sus calzones, calcetines, No, camisas, incluso pantalones. obligaron a mucha gente a bajar cosas, perros, tinacos. O sea, bueno, a lo mejor mucha gente lo hizo de, Perdonen que me dé de risa, buen pero es gusto que- porque esa zona estaba realmente olvidada, pese a que está junto a Casa Puebla. Oye, pero no me arregles la azotea, arréglame la casa. Le ¿De qué va a ser eso? No, güey? arreglaron las casas. También, Sí, por claro, dentro, arreglaron todo. las fachadas, las pintaron, pusieron cemento hidráulico en las calles.
arreglaron los parques, les pusieron iluminación, o sea, sí estuvo Bueno, bien, exacto. sí. Pero, a ver, el asunto es siempre en torno a un negocio privado. Así es. Entonces, cuando ya no sea rentable el teleférico, Se acabó la bonanza. se acabó la bonanza y a ver si... Ahorita hay mucha vigilancia en esa colonia porque vigilan para que no pongan grafitis en las Pero calles. sí a subir los colchones otra vez, Claro, la basura. porque acuérdense que Moreno Valle tenía esta idea de que la Rueda de la Fortuna tenía que estar en el centro histórico, en la zona monumental. Sí, dio una batalla muy fuerte. Por eso destruyeron un monumento histórico que era la Casa del Torno. Así es. Entonces, como no lo dejaron, se va a esa parte y pues, en un principio se cuestionaba que era el teleférico iba a ser una de las colonias marginadas, olvidadas por el gobierno de la ciudad de Puebla. Después hizo hasta una cosa ahí que yo no sé si fue audaz o inteligente o una tomadera de pelo. Rafael Moreno Valle Rosas se reunió con los colonos de esa demarcación. ¿Por qué? Porque había miedo, había la versión de que atrás del teleférico venía un proyecto de expropiación de la zona para construir una franja de hoteles y restaurantes. Y eso. Entonces todos los vecinos se empezaron a organizar y fue muy interesante porque hubo una rebelión de toda esa zona de no permitir la expropiación. Aparecieron pancartas, la gente nunca se había unido para nada, se unieron las colonias, las zonas ahí, y dijeron no lo vamos a permitir. Y finalmente un día Moreno Valle invitó a todos los colonos a Casa Puebla, les enseñó el proyecto, les ofreció que no iba a expropiar, al final no expropiaron, sí arreglaron muy bien, pero son de esas cosas que dices, ay, porque tiene su negocio. Pero no. Fuera de eso, ¿cuántos gobernadores vivieron lujosamente, plácidamente en Casa Puebla Y nunca se y ocuparon. no tenían la sensibilidad de decir, voy a ver cómo están mis vecinos? Sí, y a ver en qué se les puede. Porque los vecinos de los gobernadores en Casa Puebla, todos viven muy mal, porque están muy mal los servicios, porque no han sido prioridad para los gobiernos esas zonas populares. Así es. Pues ya nos extendimos. Gracias por su atención. Los esperamos mañana aquí desde la redacción de La Jornada de Oriente. Buenas noches. Buenas noches.